Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa. Así es, su programa El Esplendor de la Verdad. Hoy vamos a hablar de este tema, de este acontecimiento que es narrado en los evangelios sinópticos y en el Evangelio según San Juan, y es la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Este hecho es muy impresionante porque de esta forma Jesús da a conocer su divinidad, pero no lo hace ante todos, sino que lo hace ante tres de sus discípulos nada más. Pues hoy vamos a comentar este hecho de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Un gusto saludarles, les habla siempre Denis Oviedo y nos está escuchando a través de las ondas radiales de Radio María Nicaragua y también puede ser que nos esté viendo completamente en vivo a través de la página El Esplendor de la Verdad o a través de la página de Radio María Nicaragua o a través de YouTube, a través de mi canal de YouTube, Denises Oviedo. Así me puedes encontrar. En los programas anteriores hemos estado hablando sobre siempre este misterio de Jesús, la persona de Jesús. Y en el programa anterior hablábamos sobre la confesión del apóstol San Pedro, que decía que él, nuestro Señor Jesús, es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Pues bien, en los tres evangelios sinópticos, la confesión de Pedro y el relato de la transfiguración de Jesús están enlazados entre sí por una referencia temporal. Y es que San Mateo y San Marcos dicen, en Mateo capítulo 17, versículo 1 y San Marcos capítulo 9, versículo 2, dicen que 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que habíamos hablado de la confesión de Pedro cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que es él? Y algunos le dicen, bueno, otros que un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista, pero solamente Pedro se levanta y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esto ocurre, ¿verdad? Durante exactamente la fecha de una de las grandes fiestas judías. Los judíos tenían tres grandes fiestas. Una de ellas era la fiesta de la expiación, otra era la fiesta de las tiendas, y también habían muchos ritos, ¿no? Como el rito del agua. Y precisamente la confesión de Pedro ocurre en esta fiesta de la expiación. Llama la atención sobre el hecho de que solo 5 días después separan, se separan dos de estas grandes fiestas que se dan en otoño. Estas dos fiestas judías. La primera, la gran fiesta de la expiación, y 6 días más tarde, que es la fiesta de las tiendas. Esta fiesta de las tiendas dura una semana. Estas festividades, ellos, los judíos, las celebraban desde el tiempo, ¿verdad? Después que fueron liberados por Moisés de Egipto. Y ahí hacían esas tiendas, ¿no? El proceso recordaban el tiempo en que los judíos estaban en el desierto y pues no estaban protegidos por casas, por nada. Todas eran tiendas temporales, vivían a la intemperie, claro. Entonces, en esta fiesta ellos recuerdan ese tiempo. Los judíos eran muy, muy, muy destacados
por recordar esas fechas y por tenerlas siempre vigentes, celebrarlas y ser tan detallistas en esas celebraciones. Pues bien, San Mateo y San Marcos dicen que después de la confesión de Pedro, 6 días después, tomó Jesús a estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Aunque en el sinóptico, en el Evangelio sinóptico, según San Lucas, esto ocurre unos 8 días después. Hay un rango de días, claro está. Pero para Benedicto XVI, en este capítulo, Benedicto XVI hace una magistral exposición de lo que eran estas festividades judías y cómo se relacionan con Jesucristo. Al punto está en que este libro, Jesús de Nazaret, es uno de los más citados y cualquier referencia sobre estas festividades usted la puede encontrar en este libro de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Lo impresionante es que Benedicto XVI hace ese contraste, ¿no?, de esa comparación, por así decirlo, de las festividades judías y cómo Jesús viene a darles plenitud. Y esa comparación también que ha venido haciendo Benedicto XVI de Jesús con Moisés. Recordemos que Moisés era el gran profeta, el libertador, el salvador del pueblo de Israel que lo saca de Egipto, pero ahora tenemos a un Jesús que es más que Moisés. He ahí entonces que para Benedicto XVI la confesión de Pedro tuvo lugar en el gran día de la expiación. Y desde un punto de vista teológico, afirma Benedicto XVI, que se debería interpretar esta confesión de Pedro en el trasfondo de la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación era una vez al año. Y en ese momento el sumo sacerdote pronunciaba solemnemente el nombre de Yahvé en el Sancta Sanctorum del templo. Es decir, en el lugar más santo del templo. Ahí solo podía entrar el sacerdote. Recordemos que el nombre de Dios para los judíos era sagrado y ellos no decían el nombre Yahvé, sino que utilizaban otros términos para referirse a Dios, tal como el Shaddai, el Adonai. Pero el Yahvé era referido únicamente para Dios y pronunciar el nombre de Dios, eso era herejía para muchos. El único que podía pronunciar el nombre de Dios una vez al año durante la fiesta de la expiación era el sacerdote. Entonces, cabe destacar ahí, Benedicto XVI hace esta referencia y dice, Jesús se manifiesta, bueno, cuando pregunta sobre quién es Él, hace referencia a que Él es el Hijo de Dios vivo. Lo pronuncia San Pedro, lógicamente, inspirado por el Espíritu Santo. Precisamente en esta fiesta, donde solo se pronuncia el nombre de Dios una vez. De esa forma, Jesús da a conocer su divinidad. Él es el Yahvé, es el yo soy. Esto ya hemos hablado anteriormente. Ahora, son 6 u 8 días los que separan, por así decirlo, según los evangelios, estos acontecimientos, la confesión de Pedro y la transfiguración. Quiere decir que esto se da en la fiesta de las tiendas, que duraba una semana. Por lo tanto, la transfiguración de Jesús habría tenido lugar el último día de esta fiesta de las tiendas. También se le llamaban la fiesta de las chozas o de los tabernáculos. Cualquiera de esos 3 términos es el mismo. Entonces, la transfiguración, dice Benedicto XVI, ocurre el último día de la fiesta de las tiendas, ese era el punto culminante de esa fiesta. Nuevamente, ahí aparece Jesús, ahora revelando su divinidad.
Benedicto XVI afirma que a través de estos acontecimientos podemos ver que los acontecimientos de la vida de Jesús guardan una relación intrínseca con el calendario de las fiestas judías. Son, por así decirlo, acontecimientos litúrgicos en los que la liturgia, con su conmemoración y su esperanza, se hacen realidad, se hacen vida. Es decir, que estas manifestaciones, por así decirlo, litúrgicas que tenían los judíos, van a tener su cumplimiento y se hacen vida en Jesús. Claro está que Jesús hace esto adrede, como él conoce la mentalidad judía, como él sabe que ellos son muy fervorosos, piadosos y siguen al pie de la letra sus fiestas. Jesús da esas manifestaciones en estos días especiales para que los judíos se den cuenta, puedan reconocer que Jesús es el Yahvé, el Dios yo soy, que se está manifestando en su momento, en el momento específico de la historia que les toca vivir al pueblo de Israel. Ya sabremos que lamentablemente los judíos, muchos no entendieron, y los pocos que entendieron cerraron sus mentes y sus corazones, lamentablemente. Eso ocurre muchas veces con nosotros, ¿no? La iglesia nos dice quién es Jesús, cómo tenemos que seguirle, cómo tenemos que amarle. La iglesia tiene una liturgia bellísima en la cual nosotros podemos participar. Tenemos los sacramentos, los 7 sacramentos que nos ayudan en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar de fe, pero muchos de nosotros no entendemos eso. La mayoría no asistimos a misa. Vida sacramental, casi nula. Hay mucha gente que no se confiesa ni comulga, ni por lo menos una vez al año, que es lo que manda la iglesia. Entonces nosotros nos parecemos a esos judíos, ¿no? En que Jesús se está manifestando constantemente, pero tenemos los oídos tapados, los ojos vendados, somos sordos y ciegos. Jesús ya había recriminado esto a los judíos y nos puede recriminar hoy a nosotros, que somos sordos, ciegos, sordos a su voz. No vemos la presencia de Jesús que está ahí, por ejemplo, en el sagrario. Muchos otros hermanos que lamentablemente se dicen cristianos, pero no creen en que Jesús está ahí sacramentalmente, que vive en los sacramentos, que está presente ahí. Pero bien, volviendo al hecho de la transfiguración, Benedicto XVI analiza y hace, por así decirlo, esta comparación en las relaciones entre la historia de la transfiguración y la fiesta de las tiendas. Él dice que todas las fiestas judías tienen 3 dimensiones. Vamos a ver. Primeramente, las fiestas judías proceden de celebraciones de la religión natural. Muchas celebraciones, ¿verdad? Por ejemplo, como como Pentecostés, por ejemplo, que era otra fiesta judía, vienen de lo que es la naturaleza, ¿no? La cosecha, los cultivos. Así que muchas de estas celebraciones proceden de la religión natural, es decir, que hablan del creador, de la creación. Esa es una primera dimensión. Segunda dimensión, estas fiestas se convierten en conmemoraciones de la acción de Dios en la historia. Es decir, que pasan de ser una festividad natural de orden de observancia y agradecimiento por los favores de Dios a través de la naturaleza, pasan a ser en una
conmemoración de la acción de Dios en la historia, en este caso de este pueblo, el pueblo de Israel. Y finalmente, tercera dimensión, basándose en todo esto, es que estas fiestas celebran esperanza y salen al encuentro del Señor que viene. Ellos esperan la acción salvadora de Dios en la historia, pero esperan que esta acción alcance su plenitud y que llegue a la reconciliación de toda la creación. Y esta es la última dimensión en la que todavía los judíos están esperando ese cumplimiento. Nosotros ya hemos visto cumplido esas tres dimensiones. Nosotros hemos visto cumplida la acción de Dios en la historia con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no creen en eso, no creen en Jesús, lo ven como a lo sumo un profeta más y dejan a un lado, por así decir, estas manifestaciones de Jesús y se cierran estancados en la historia, esperando al Mesías prometido, que usted y yo sabemos que ya vino y se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Pues bien, Benedicto XVI dice que vamos a ver en estas tres dimensiones de las fiestas cómo se van a profundizar más y adquieren un carácter nuevo mediante la realización de la vida de Jesús y de su pasión. Y este es el punto que ya nosotros vemos ya en plenitud, nosotros, el pueblo de Dios. Cabe destacar, y me gusta mucho reafirmar esto, que la iglesia siempre lo dice, que el nuevo pueblo de Dios somos nosotros la iglesia. Con la antigua alianza, el pueblo escogido de Dios era el pueblo de Israel, pero no es el único pueblo amado por Dios. Con Jesús, cuando Jesús abre sus brazos en la cruz, Él dice, atraeré a todos hacia mí. Y ahora la salvación no se limita al pueblo de Israel, no. Ahora la salvación puede llegar a todos, es universal y puede venir a judíos, como dice San Pablo, a griegos, a paganos y a quien abra su mente y su corazón a las palabras de Jesús que tenemos en el Evangelio. Es por eso entonces que nosotros vamos a ver el cumplimiento de todas estas promesas ya en Jesús. No tenemos que seguir esperando más. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, como confesó Pedro. Bien, en este momento quiero saludar a los que nos están viendo completamente en vivo. Liz Mar nos manda saludos. Un saludo, Dios te bendiga. Liz, también saludamos a todos estos hermanos que nos están sintonizando a través de las ondas radiales de Radio María Nicaragua en todo el territorio nacional. Que Dios les bendiga y les proteja siempre. Nuestras oraciones también por todos aquellos que están en una cama de hospital, que están padeciendo alguna enfermedad o que están en sus hogares enfermos, para que la sanidad del Señor esté sobre ustedes. Dios les bendiga y les proteja a ustedes y su familia. Un saludo también a todos los que van a poder ver este video después a través de todos los medios que les comenté al inicio y que puedan compartir también, ¿no? Una hermana me escribía ayer y decía, qué bien que vas a hablar de la transfiguración. Este es un acontecimiento que siempre me ha impresionado y a veces es como que no se entiende, ¿no? Pues bien, de eso estamos hablando, como la transfiguración es una manifestación divina de Jesús, pero tiene un trasfondo más allá. Jesús lo coloca entre estas dos fiestas judías, la expiación y la fiesta de las tiendas. Pero además hay otros elementos importantes. Benedicto XVI es exhaustivo. Si yo me pusiera a explicar todo
lo que ha dicho Benedicto en este capítulo, no termino nunca. Es maravilloso lo que ha hecho Benedicto XVI. Así que yo me limito a hacer un resumen lo más concreto posible. Algunos me han escrito y me han preguntado sobre el libro Jesús de Nazaret. Sí, está disponible en internet, claro que sí. Y también quien lo quiera comprar en físico, también está disponible. Sí, hay unos ciertos momentos, les confieso, que el libro se torna bastante denso, bastante pesado. También a veces por los conceptos, ¿no? Algunos elementos que tal vez no son tan digeribles para nosotros. Así que se requerirá de un poquito de diccionario, ¿verdad? Eh, para poder meterse, ¿no? A lo que está hablando Benedicto XVI. Pero es impresionante cómo Benedicto XVI va como todo profesor. Él es un excelente profesor. Él va enseñando todo esto, pero de repente hace como unos paréntesis donde él se excede, ¿no? En interpretaciones y en demás. Es a veces un poco exhaustivo. Pero al que le encanta esto, pues lo va a disfrutar. Claro que sí. Pero para los que nos cuesta un poquito más, ¿no? Entender teología y todas estas cosas, eh, es para eso estos programas, ¿no? Un poco más digeribles, en que podamos conocer el trasfondo y esa explicación que viene de lo que han dicho padres de la iglesia, el catecismo de la iglesia, y en este caso las reflexiones de Benedicto XVI, que no cabe duda que en unos años será declarado doctor de la iglesia. Pues bien, dice Benedicto XVI que en el relato de la transfiguración, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Algunos van a preguntar, ¿y por qué solo esos tres? ¿Qué corona tienen? Si eran más discípulos. ¿Sí? Pero recordemos que, ¿quién era Pedro? Pedro fue nuestro primer papa. Santiago fue el obispo de Jerusalén, uno también de las columnas, ¿no? De la fe allá en Jerusalén. Y San Juan, recordemos, el apóstol más joven, fue uno de los últimos en morir y el escritor de este cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, que es para mí el evangelio, bueno, no solo para mí, ¿no? Para los estudiosos, el evangelio que contiene más teología y hace más revelación sobre la divinidad de Jesús. Pues bien, por eso y muchas otras cosas más, ¿no? Pero sin más que decir, podríamos decir que Jesús escogió a esos tres y ya. Él es Dios y pudo haber escogido a cualquiera. Dice que los llevó a un monte alto, a solas. Esto dice San Marcos capítulo 9, versículo 2. Los lleva a un monte alto. También aquí es importante el significado del monte. En la Biblia aparecen muchos montes. El monte del Horeb, el monte del Sinaí, el monte de las bienaventuranzas, el monte del Calvario. Todos estos montes, el subir las alturas nos indica el, el hombre que quiere acercarse más a Dios. Cada vez que alguien sube al monte es porque va a acercarse a la presencia del Señor. Es por eso que muchos dicen, vamos a subir al monte de la oración, ¿no? En el que vamos a estar más cercanos a Jesús. Rita Martínez dice, San Juan estuvo con San Pedro al momento de ir al sepulcro en el día de la resurrección también. Sí, claro. Pedro, Juan, Santiago eran, por así decir, de los discípulos más destacados. Yo creo que por eso es que Jesús los lleva, ¿no? A que vean esa manifestación de Él en la transfiguración, para darles más sustento, más fortaleza para lo que iba a venir, claro. Recordemos que poco tiempo después se da la pasión y crucifixión de nuestro Señor. Y muchos de ellos les costó soportar este acontecimiento. Pues bien,
es determinante que Jesús sube con 3 discípulos. Aquí, estos 3 van a volverse, o vamos a volverlos a encontrar en el Monte de los Olivos. San Marcos capítulo 14, versículo 33. Estos mismos 3 que están en la transfiguración también aparecen después en el Monte de los Olivos. Es así como hay un contraste, ¿no? De entre la extrema angustia de Jesús en el Monte del Olivo con la transfiguración, ¿no? Este episodio grandioso. Es que en realidad estos acontecimientos son inseparables. Gloria, pasión, resurrección, son elementos inseparables. Nosotros no podemos separar a Jesús de la resurrección y de su pasión. No se puede. Pues bien, aquí Benedicto XVI hace otra referencia, cita a algunos autores y él hace sus reflexiones también. Y él habla de que no se puede dejar de ver una relación con el libro del Éxodo en el capítulo 24, cuando Moisés lleva consigo en su ascensión al monte de Sinaí a 3 personas también. Moisés, para acercarse al Señor, ese es el momento en el Éxodo 24 cuando Dios establece su primera alianza, la antigua alianza, y llama a Moisés. Y Moisés asciende, por así decirlo, ¿no? Cuando sube, es una forma de decir, pero Moisés sube al monte de Sinaí y se lleva también a 3 personas. Así como Jesús se lleva a 3 discípulos, Moisés se lleva a 3 personas. Esto lo podemos ver en el Éxodo capítulo 24. Dicen que Moisés se lleva consigo a Aarón, a Nadab y a Abidú. Sí, estos 3 nombres, estos 3 personajes. Y además dice que van con ellos unos 70 ancianos de Israel, que hace referencia también a los 70 discípulos de Jesús, no los 72. Hay unas comparaciones ahí que Benedicto XVI es exhaustivo, no voy a interiorizar mucho en esto. Saludos a Carla Vanessa, muchas bendiciones a vos y a Radio María. Gracias, Carla, hasta Toronto, creo que me habías dicho que estás por allá. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando fuera del país, a los hermanos que nos sintonizan en México, Argentina, Colombia. Dios los bendiga, los proteja y los guarde. Un saludo en Cristo nuestro Señor. Pues bien, aquí está esta comparación, ¿no? Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan. Moisés también sube al monte, en el monte del Sinaí, en este caso, estamos hablando en el Éxodo, con estos 3 personajes. Y dice el Éxodo 24, capítulo 16. Ah, me está corrigiendo Carla, es Ottawa, Canadá. Sí, sí. Gracias, Carla. Saludos, bendiciones a tu familia. Pues bien, Éxodo 24, 16. La nube lo cubría y la gloria del Señor descansa sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día llamó a Moisés desde la nube. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí se nos dice que Moisés sube al monte y una nube cubre a este monte durante 6 días. Y al 7º día, Dios llama a Moisés desde la nube. Vamos a ver qué referencia hay ahora con la transfiguración. Porque en la transfiguración hay un monte, ahora no es el monte Sinaí, es el monte Horeb. Hay una nube también y también la presencia de Dios. Ya lo vamos a ver, todos estos elementos juntos. Recordemos que el monte simboliza el lugar de su vida.
Y dice Benedicto XVI, no es una subida solamente externa, no, es también una subida sobre todo interior, interior. ¿Qué quiere decir esto? Que el monte es como un respirar, un aire nuevo, el aire puro de la creación. El monte es el que nos da altura interior y me hace intuir al Creador. ¿Quiénes también subieron al monte? Bueno, Moisés, ya les dije, sube al monte. Elías sube al monte Carmelo también. Y es ahí donde Dios se le revela a ellos. Estos dos personajes, Moisés y Elías, van a aparecer en la transfiguración. ¿Y por qué aparecen estos dos personajes? Bueno, ya sabemos, Moisés, ¿por qué? Moisés, este gran profeta, el libertador, el que los saca de Egipto, el que parte las aguas del Mar Rojo en dos. Qué espectacular, ¿no? Y vamos a tener también a Isaías, este profeta que sufre mucho y que es perseguido, ¿no?, por los sacerdotes de Baal, y que va a refugiarse al monte Carmelo, y ahí también siente la presencia del Señor en el monte. Entonces, estos dos personajes ya han subido al monte y han tenido esa relación cercana con Dios. Esa relación que nosotros también podemos tener. No solo porque ellos eran grandes personajes, usted y yo podemos tener una relación cercana de intimidad con Dios cuando subimos al monte de la oración. Claro que sí. Ahora, Moisés y Elías están en la transfiguración con Jesús, conversando con aquel que es la revelación de Dios en persona, que es Dios mismo en persona. Qué emocionante esto, ¿no? Dice, bueno, los tres sinópticos hablan de la transfiguración. Por ejemplo, voy a hacer ciertas partes de cada sinóptico para que vayamos viendo la semejanza. Dice San Marcos capítulo 9, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. Después dice Mateo, San Mateo capítulo 17, versículo 2, su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cabe destacar que San Lucas es el único que menciona el motivo del por qué la subida de Jesús. Dice que Jesús, dice San Lucas capítulo 9, versículo 29. San Lucas dice que Jesús subió a lo alto de una montaña para orar. Eso solo lo dice San Lucas. Y después continúa. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sus vestidos brillaban de blanco, resplandecían, dice San Mateo. Pues bien, la transfiguración es un acontecimiento de oración. San Lucas dice que Jesús sube al monte a orar, a estar en presencia del Señor. Se ve claramente lo que sucede en su conversación con el Padre. Jesús está conversando con su Padre, una íntima compenetración de su ser. Su ser divino se une al ser divino de su Padre. Entonces, cabe mencionar entonces que este es un acontecimiento trascendente. Claro, Jesús inicia esa compenetración con su Padre.
Algo parecido, dice Benedicto, sucede con Moisés. Ojo, parecido. En el Éxodo capítulo 24, versículo 39, dice que Moisés bajó del monte Sinaí y más adelante dice, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés baja del monte Sinaí después de haber hablado con Dios y dice que traía la cara con una piel resplandeciente. Algunos van a decir, sí, lo mismito le pasó a Jesús porque Jesús también es un profeta. No, hay una gran diferencia. Dice Benedicto XVI, la luz que irradiaba a Moisés es una luz que le llega desde afuera y que le hace brillar. Es como el efecto no de la luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Nosotros en una noche de luna llena podemos caminar en la oscuridad porque la luna está reflejando la luz del sol y nosotros podemos ver. Algo así le pasa a Moisés. Está reflejando la luz de Dios. La luz no viene de Moisés. Le llega a Moisés y él la refleja. Bueno, al contrario, dice Benedicto XVI, Jesús resplandece desde el interior. La luz no es que Jesús recibe la luz, sino que Él mismo es la luz de luz. Como dice en nuestro catecismo el credo, Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Él es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, el Dios yo soy, que se está manifestando con su propia luz. Él es el sol que nace de lo alto, dirá este himno bíblico. Y al mismo tiempo, las vestiduras de Jesús. Las vestiduras de Jesús se tornan blancas, radiantes, porque en la transfiguración todo se convierte en luz. Es por eso que uno de los misterios luminosos es precisamente la transfiguración. Esto habla también de nuestro futuro. Dice Benedicto XVI que en la literatura apocalíptica, es decir, en los libros apocalípticos, bueno, vámonos al Apocalipsis, pues. En el Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos 9 y 13, en el capítulo 19, versículo 14, vemos cómo los vestidos blancos son expresión de la criatura celestial, de los ángeles y de los elegidos de Dios, de los santos. Todos tienen vestiduras blancas, limpias, puras, radiantes. Dice el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, que son las vestiduras de los elegidos, porque esas vestiduras han sido lavadas en la sangre del Cordero, el Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesús. Es la sangre de Jesús la que nos limpia y nos hace puros. Esto nos hace referencia también a las aguas del bautismo que nos limpian, nos purifican del pecado original. He aquí también que en el bautismo se unen la pasión de Jesús y también es una purificación que nos devuelve la vestidura original, la vestidura original con aquella que nosotros habíamos perdido con el pecado original, que nosotros ahora recuperamos con el bautismo.
Muchas bendiciones a todos los que nos están escuchando. Un saludo a Rita Martínez, también a Patricia Rivera. Dios te bendiga, Patricia. También igualmente. Estamos comentando sobre este acontecimiento emocionante, como es la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Repito, Benedicto XVI se excede, ¿no? Yo solamente estoy dando unas pinceladas de su libro y él habla de que al aparecerse Moisés y Elías, están ahí la ley y los profetas. La ley, ¿no? Recordemos que de manos de Moisés, los israelitas, el pueblo de Dios, tuvieron los 10 mandamientos, era la ley. Y por el lado de Elías tenías a los profetas. La ley y los profetas eran, por así decirlo, la Biblia, el Antiguo Testamento. Así que ahí estaba todo lo que un judío piadoso podía encontrar de más sagrado. Era una forma de el reconocimiento, ¿verdad?, de que esta antigua alianza le daba un reconocimiento al portador de la nueva alianza, al Cordero Pascual de esta nueva alianza, que es Jesús. Pues bien, dice San Lucas capítulo 9, versículo 31, aparecieron con gloria. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Porque Moisés y Elías ya estaban en la gloria del Señor. Cuando Jesús se encarna, estos hombres santos ya con su pasión y su resurrección, ellos ya pueden gozar de la gloria de Jesús, así como nosotros podemos gozar de la gloria y resurrección de nuestro Señor. Pero hasta que nos muramos, hermano, primero tenemos que pasar por eso. Pues bien, dice San Lucas 9:31, aparecieron con gloria, hablaban de su muerte que se iba a consumar en Jerusalén. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No estaban hablando de qué alegre, qué bonito, Jesús, queríamos conocerte. No, 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 no. Están hablando de la pasión y muerte de nuestro Señor. Es que la cruz de Jesús, dice Benedicto XVI, que es un éxodo, un salir de esta vida, un atravesar el mar rojo de la pasión y un llegar a su gloria, en la cual, no obstante, quedan impresos los estigmas. Con el transfigurado hablan de su pasión. Moisés y Elías están hablando con el transfigurado, pero hablan de su pasión. Ellos hablan de una pasión, pero que no queda en muerte, sino que trae salvación y que está impregnada de la gloria de Dios y que se transforma en luz, en libertad y alegría. Los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, están atemorizados. Dicen que el temor de Dios se apoderó de ellos. Dice San Marcos, capítulo 9, versículo 6, que estaban asustados. Claro, cada vez que Jesús se manifestaba como Dios. ¿Se acuerdan en los acontecimientos, por ejemplo, cuando calma la tempestad, cuando camina sobre el agua? Ellos les daba miedo porque sentían la presencia de Dios. Este es el temor de Dios. Un temor de Dios que muchos hemos perdido. Cuando sentimos la presencia de Dios, nos tiene que llenar el temor de Dios. Eso es lo que tiene que pasar. Dice Rita que la transfiguración para nosotros es como un tesoro, algo que nos llena de esa luz que el Señor irradió. Ella dice, es algo que creo que es más emocionante, es algo espiritual. Es algo espiritual. Dice que es como dijo San Pedro,
Solo sé que cuando escucho homilías y los programas como este, quisiera quedarme ahí sintiendo esa paz y esa felicidad que ellos sintieron ahí con Jesús glorificado. Sí, sí, hermana. Rita, lo mismo le pasó a Pedro. Pedro y los discípulos primero tenían miedo, pero después quedaron emocionados porque la luz de Dios irradiaba. Claro. Y hasta el punto de que querían quedarse ahí más adelante. Pero bueno, vamos a ir avanzando ya porque el tiempo se nos está acabando. Pues dicen que se forma una nube que los cubrió. Esta nube se parece a la nube del Éxodo, allá en el Sinaí, cuando Moisés dice que levanta una tienda, la tienda del encuentro, y la nube de Dios se posa ahí 6 días. Pues bien, dice San Marcos 9, capítulo 9, versículo 7. Se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La nube sagrada, dice Benedicto XVI, que es el signo de la presencia de Dios mismo. Jesús es la tienda sagrada sobre la que está la nube de la presencia de Dios. Esta escena se repite en el bautismo de Jesús. ¿Se recuerdan? San Marcos capítulo 1, versículo 11, que cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, el Padre proclama desde la nube: tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, Moisés también recibió en el monte del Sinaí la Torá, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Pero aquí en el monte del Horeb, Jesús se ha convertido en la misma palabra divina. Él es la palabra hecha carne, que dice San Juan. Él es el verbo, el logos que habita entre nosotros. Jesús se ha convertido en la Torá misma. Esto trasciende al conocimiento que tenían los judíos. Y con esto concluye la aparición. Su sentido más profundo queda recogido en esta única palabra con la que finaliza la transfiguración. La palabra del Padre que dice desde la nube: este es mi Hijo, escúchenlo. Ese es el mandato que nos da. Escúchenlo. En el encuentro aterrador con la gloria de Dios, cuando ven a Jesús transfigurado, los 3 apóstoles tienen que aprender que en la misma palabra divina de la revelación, Jesús es la palabra misma. Y además, San Pablo nos va a decir a los discípulos de todos los tiempos, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para los judíos era escándalo, no creyeron. Para los griegos eran necedad porque eran muy inteligentes los griegos. Eso no, eso de un conocimiento de un Jesús y sobre todo crucificado. No, 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 no. Pero dice San Pablo, para nosotros los llamados por Dios, su nuevo pueblo escogido, nosotros los cristianos, este es poder, este dinamis. Esta es la palabra griega que utiliza el texto. Este dinamis, este poder del reino futuro, que se les muestra en Jesús transfigurado.
y de la cual son testigos estos 3 discípulos, nosotros hoy también podemos testificarlo. Nosotros podemos vivir momentos de transfiguración en presencia de Jesús, en presencia del Señor, subiendo al monte de la oración y sintiendo y viviendo la presencia de Dios con nosotros. Hermanos, no tenemos que esperar a ser Moisés o Elías, no ninguno de ellos. Dios quiere amarnos, quiere tener intimidad con nosotros, quiere que subamos al monte, estemos con Él y nos transfiguremos. Pero la transfiguración definitiva será allá en la eternidad, en el cielo junto a Él. Que esto nos mueva entonces para vivir aquí desde ya momentos de transfiguración y poder estar en intimidad con Dios. Pero no quedarnos como quería Pedro, allá en el monte, transfigurado, y quedémonos aquí, Señor. No, nada de eso, te dijo Jesús. Hay que bajar, porque hay que cumplir lo que tenemos que hacer. Tenemos que bajar a vivir nuestra realidad, a pasar por nuestra pasión y nuestra cruz diaria. Y ahí saber que Dios también está con nosotros. Y que la gloria eterna nos espera. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.